Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio para... En este momento queremos guardar un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido y por la tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio para docentes de educación superior. Este no es un viernes cualquiera. Esta semana vacaron a Vizcarra en el Congreso. 105 congresistas prefirieron crear inestabilidad política y no esperaron a juzgar a Vizcarra al final de su mandato, como se hizo con los anteriores presidentes. En medio de esta crisis sanitaria que se ha llevado vidas, que ha dejado a muchos peruanos en aprietos económicos y sociales, 105 congresistas prefirieron sus propios intereses. En este espacio no nos sentimos representadas ni por los congresistas ni por el nuevo presidente. En Profesoras Conversando apoyamos la reforma universitaria y los cambios de estructura que se llevaron a cabo en los últimos 20 años. También creemos que los peruanos tenemos derecho a protestar, a mostrar nuestro sentir en las calles. Por eso, en este momento vamos a compartir recomendaciones
si tienen decidido salir a marchar. Y si no lo tienen, les diremos qué pueden hacer desde sus casas. Hoy es justo y necesario alzar la voz, seguir los protocolos, pero alzar la voz frente a esta situación que el país atraviesa. Compartimos la página www.protesta.p de Jorge Vicuña. Vamos a poner el enlace en los comentarios para que lo puedan revisar. Así es. Yo sé que muchos queremos salir a marchar, así que antes de salir tengamos siempre una mascarilla, tengamos alcohol, tengamos nuestro celular cargado al 100%, vayamos ligeros para poder caminar o correr en caso se necesite, que el celular tenga memoria suficiente para grabar fotos, para grabar videos como evidencia, no llevemos mochilas pesadas, se recomienda que llevemos un canguro, comuniquen siempre a su familia y amigos cuál será la ruta durante la marcha. Si es posible, consideren llevar cascos o gafas para protegerse de cualquier agresión. Lleven una toalla, botella y bicarbonato o vinagre por si hay bombas lacrimógenas. Y sobre todo, no olviden llevar su DNI. Durante la marcha, por favor, manténganse alerta. Observen todo lo que sucede a su alrededor. Cuiden a los suyos y a los que marchan contigo. Evita compartir objetos. Intenta no compartir carteles, banderas o instrumentos con otras personas. Comunica tu recorrido. Escríbele a tus familiares y a tus amigos dónde te encuentras. Envía fotos de lo que sucede. Mantente con tu grupo. Trata de identificar a un grupo y caminen juntos durante toda la marcha. Notifica si necesitas ayuda, por favor. Avisa a tus contactos si necesitas ayuda o haces alguna parada. No manches la marcha. Evita cualquier acto violento. Al regresar a casa, avisa que llegaste, desinfecta todos los objetos con los que te fuiste, date una ducha, haz un respaldo de todo lo que has documentado, comparte tu historia, ayuda a las ONGs y profesionales que también se han puesto a disposición de esta situación. ¿Pero qué hago si no puedo marchar? Quiero cuidar a mis familiares que son vulnerables frente al COVID y tienes temor de salir lastimado, pero quieres hacer la diferencia desde donde estás. Bueno, ¿qué puedes hacer? Puedes crear contenidos para las redes sociales, pero primero infórmate bien. La semana pasada, en este programa, en Profesoras Conversando, hablamos de la infodemia y la desinformación. Por eso es importante leer la noticia completa, asegurarnos de no colaborar con la desinformación. Así es. Para muchos les puede parecer un poco gracioso o coincidente que esta semana hablemos de ciudadanía. En realidad, Laura y yo teníamos el programa preparado hasta hace una semana. Nos reunimos con la invitada del día de hoy para hablar de esto, de cómo crear ciudadanía en las aulas, y no esperábamos que la historia del Perú se marcara de tal manera que nuestro episodio fuera tan acorde y necesario para lo que estamos viviendo. Vamos a seguir hablando de cómo desarrollar ciudadanía con la invitada que tenemos el día de hoy, Jennifer Lopera. Jennifer es licenciada en Filología e Idiomas, tiene una maestría en Antropología Social y es doctora en Educación. Trabaja en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Bienvenida, Jennifer, vamos a traerla a la pantalla. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos encontremos aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotras esta noche. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, con todo gusto, con mucha alegría. Además que para mí es un regalo que nos hayamos encontrado, así que siempre conversar. Claro que sí, claro que sí. De verdad, muchas gracias. Por favor, primero cuéntanos, ¿cómo se están desarrollando las clases en las universidades de Colombia este año? ¿No? Ustedes también han tenido que enfrentar diferentes retos educativos, sanitarios, sociales, económicos. Cuéntanos, por favor. Sí, pues de la información y de lo que yo he podido saber también, porque pues claro, digamos, la lectura que yo he podido hacer de toda esta situación es que están emergiendo un montón de circunstancias muy particulares que han sido bastante fuertes porque, claro, nos está impactando a todos al final en dimensiones distintas, ¿no? Entonces, pues lo que me gustaría compartirles de lo que he podido tener conocimiento es que, pues en Colombia, sobre todo entre marzo y abril,
que fue cuando iniciamos cuarentenas, que tuvimos las cuarentenas más fuertes, que se terminaron el 1 de septiembre, pero las cuarentenas muy restrictivas, que tenían multas altas, que solamente se concentraron en preservar lo esencial, arrancaron en la tercera semana de marzo. Entonces, pues eso hizo que la presencialidad se eliminara en primera instancia y por completo, ¿no? Entonces quedamos todos en la casa y pues las universidades que tenían la capacidad y tenían la estructura, la arquitectura tecnológica para poder hacerlo, pues afortunadamente rápidamente logramos movernos a las clases en acceso remoto, ¿no? Creo que en ese sentido, pues también un poco quedaron develadas las desigualdades que hemos vivido, ¿no? Porque las que ya tenían una estructura pudieron responder rápidamente, pero por ejemplo las universidades públicas tuvieron enormes dificultades para poder hacer esa transición al acceso remoto, porque pues ya hace unos 3 años la mayoría de las universidades públicas pues están atravesando una crisis financiera importante. Así que si hasta el 2019 tenían dificultades financieras para funcionar normalmente, claro, con esto se acrecentaron las dificultades, ¿no? Muchas tuvieron que dejar de dar clases hasta que se pudiera resolver este asunto de cómo lo podíamos hacer en acceso remoto. Y una vez se pudo hacer, se pudo mover de las clases presenciales a las clases en acceso remoto, pues que pues tuvo que ver con los problemas de conectividad, ¿no? Entonces fue cada vez, en ese momento fue más concreto y nos dimos cuenta, yo creo que ya en el país lo sabíamos, aquí en Colombia ya lo sabíamos, pero no habíamos tenido una circunstancia que nos mostrara como el panorama tan desgarrador en términos de tenemos regiones del país que no tienen luz, ¿no? O que tienen luz 2 horas al día, ¿no? Con internet la cobertura es muchísimo menor. Entonces también nos dimos cuenta que hay lugares del país que no tienen posibilidades de conexión a internet. Ahora, una estrategia que implementaron muchas universidades para apoyar a los estudiantes, eso sí se activó rápidamente como específicamente plan de choque, darles planes de datos a los estudiantes para que se pudieran conectar. Pero, por ejemplo, las clases en Zoom consumen una proporción importante de la banda ancha de internet, ¿no? Cuando tienes una buena conexión, pues imagínate que duran unos datos, un plan de datos para una clase. Claro, exacto. Entonces, pues eso por un lado, las universidades han hecho el mejor esfuerzo que han podido para poder ayudar como a aliviar esas situaciones de los estudiantes, porque pues también tenemos una proporción importante de estudiantes que vienen de región o de ciudades más pequeñas, así que muchos terminaron, si estaban, por ejemplo, acá en Bogotá, que es donde estoy yo, donde yo trabajo, donde está la Universidad del Rosario, que es donde yo trabajo, muchos de ellos se quedaron un tiempo después de que iniciaron las cuarentenas, se quedaron aquí en Bogotá mientras sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Porque estaban las carreteras cerradas. Bogotá fue el foco de contagio y de número de muertes más alto. Recién empezó toda esta circunstancia. Entonces, una forma de reducir la posibilidad de contagio fue cerrar carreteras, cerrar aeropuertos, en fin, sobre todo entre marzo y abril. Entonces, muchos se quedaron aquí. Entonces, pues imagínense, es que fue una situación realmente muy difícil, ¿no? Quedarse sin saber qué iba a pasar en un mes o 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, muchos se quedaron, se pudo sortear un poco eso, pero también hubo algunos que no tuvieron otra opción más que devolverse a sus casas con su familia, ¿no? Y ahí entonces surgió todo este asunto de no tengo computador o no tengo tablet, no tengo ningún... Claro, toda la problemática. Exacto. Entonces las universidades hicieron lo que han podido, pero claro, lo que nos está surgiendo es tan fuerte que hay un punto en el
digamos, la lectura es que no tengo muy claro cuándo será suficiente, porque son también unos problemas estructurales que venimos arrastrando en el país desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que esta circunstancia lo que hizo fue, desde mi lectura, fue mostrarnos descarnadamente un montón de circunstancias. No sé si es que no las atendimos hace años, o también el estrés nos está poniendo a sentir la necesidad, un poquito de tranquilidad, ¿no? Un poquito de bienestar en medio de todo esto, porque la circunstancia no es solo el virus y todos estos asuntos del autocuidado, por ejemplo, y aquí también ocurrió otro asunto que me gustaría compartirles, y es pues todos los asuntos que nos están apareciendo respecto a manejo de ansiedad, rutinas alteradas, profesores y estudiantes hemos tenido asuntos, desórdenes del sueño. Claro. Muchos, por ejemplo, pero este tema casi no se habla, parece una cosa muy superficial, pero realmente no se habla mucho. Hemos subido de peso y cuando se indaga un poquito ha sido por, es que necesité comer más dulce, es que no puedo hacer ejercicio, porque no podíamos salir. Fue posible, por lo menos en Colombia, las primeras cuarentenas fueron tremendamente restrictivas, se canceló toda actividad deportiva individual y en grupos, ¿no? A este punto ya desde septiembre se puede salir a hacer algo de ejercicio, pero las actividades en grupo están canceladas todavía, ¿no? O sea, las personas que jugaban fútbol, todos los equipos, todos los deportes en equipo están por ahora cancelados, ¿no? La práctica deportiva. Y si no están cancelados, están supremamente limitados en los aforos, por ejemplo. Entonces nos está surgiendo también este asunto de rutinas alteradas, ¿no? Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Yo he tenido conversaciones con mis estudiantes en los que me dicen, ya estoy cansado, ya estoy cansada, no, ya quiero. Eso, por ejemplo, me ha llamado la atención. En este punto del semestre, nosotros ya estamos por terminar semestre, nos quedan 2-3 semanas de clase, y ya ni siquiera les escucho a mis estudiantes, quiero vacaciones, y yo tampoco tengo el corazón de decir, vámonos a vacaciones. Yo, esta semana que he estado como preparando el cierre del semestre, lo que les he dicho a mis estudiantes, pensemos es que lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, y ya pronto vamos a tener un tiempito para respirar y descansar un poquito. Yo no les digo vacaciones porque pues no es lo que pues habíamos planeado. Sí, es en la misma situación, simplemente cambia algunas actividades, pero sigue siendo lo mismo. Exactamente. Y como no sabemos, o sea, está la incertidumbre en este sentido, y yo creo que también el efecto de los rebrotes en Europa y las nuevas cuarentenas en Europa, creo que en Latinoamérica nos tiene un poco como, uy, ¿qué puede pasar aquí, no? Y estamos a la expectativa. Lo que pasa es que también, claro, estar a la expectativa tantas semanas, ya estamos como, uy, por favor, o sea, un poco de claridad, ¿no? Y entonces, yo lo que he sentido es que tenemos un agotamiento emocional también. Sí. Tenemos un agotamiento intelectual. Yo he conversado con algunos colegas, estamos trabajando mucho, intentamos respetar los tiempos de trabajo y de la vida familiar y del ocio, pero está siendo difícil. Se nos extendieron. Por otro lado, pues algunos profesores pues también hemos buscado servir de apoyo emocional, ¿no? Porque pues a veces ocurre que se han desplegado pues distintos servicios y estrategias de atención psicológica, ¿no? Para que podamos tener, para que los estudiantes puedan tener un espacio para conversar, que los profesores también puedan tener un espacio como para decir, oye, estoy teniendo pavor de salir a la calle, dime esto, cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo sortear mientras otra vez parece que puedo volver a salir y puedo estar en clases, ¿no? Ese es otro asunto desde hace creo que cerca de un mes. Se ha autorizado el regreso paulatino
y seguro a clases presenciales. Nuevamente, lo han hecho las universidades que están en capacidad de hacerlo, ¿no? Porque Claro. el aforo permitido está, si recuerdo bien, está en el 25%. Entonces, si el salón tenía capacidad para 40 estudiantes, pues van a poder estar máximo entre 6 y 8 en un salón, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso ha hecho que algunas instituciones tengan que hacer la generación de una arquitectura tecnológica para que el profesor pueda estar en aula con sus 6, 8 estudiantes y los otros 30 y tantos conectados por acceso remoto, ¿no? Pero, Jennifer, pero ¿cómo se elige quiénes se quedan de manera, o sea, es Claro. opción, libre opción de los alumnos que quieran Sí, regresar? sí, y pues también un poco lo que se ha contemplado es que, claro, quienes tengan, por ejemplo, comorbilidades, que tengan riesgos, que puedan decir, mira, yo quisiera, pero no puedo volver a clase, estudiantes y profesores, ¿no? O que vivan Estudiantes que con puedan, pacientes de riesgo también, ¿no? Porque es yo puedo ir, pero no voy a exponer a mi familia. exacto, eso iba a mencionar. Uh-huh. Sí, Ana Lu, justamente Uh-huh. que los estudiantes y los profesores puedan decir, mira, yo me siento bien, yo estoy bien, yo no tengo ninguna comorbilidad, pero yo estoy al cuidado de mis Claro. hijos, personas de mi familia, adultos mayores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces ha tratado de manejarse como dentro de toda esta circunstancia en términos de que pues voluntariamente se pueda decidir, ¿no? Pero ese es un tema que estamos también discutiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Tal vez el Claro, asunto no sea tanto estar en en, el, clase. Claro, en la clase, pero institución y en es la clase, ruta. exacto, claro. Por Uh-huh. ejemplo, a mí eso me preocupa muchísimo, Claro. Ustedes tienen ahí el Transmilenio, ¿no es cierto? muchísimo. Sí, Tienen, que es parecido a lo que nosotros tenemos un metropolitano, ¿no? Que es un bus que recorre toda la ciudad, ¿no es cierto? De Bogotá. exacto, sí. Y han tratado de tener muchísimo cuidado con lo mismo, reducir el aforo, tener mayor cantidad de buses, con menos pasajeros por bus, pero hay horas pico en las que, por lo menos de lo que yo he podido ver, digamos, yo tengo la confianza en que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Claro. Pero cuando a veces yo salgo y veo esos buses, están completamente, tienen un montón de personas juntas, entonces a veces creo que, o sea, ¿cuál distancia social, no? Yo puedo tener No, aquí la pues espalda de imposible. alguien, ¿no? Ajá. Y a mí nada más ya de ver eso, ya me da algo, yo ya digo, Claro, no, no, es entendible. prefiero caminar o algo. Sí, no, definitivamente. Es difícil. Sí, aquí en Bogotá, de hecho, por ejemplo, ha aumentado el uso de la bicicleta Bueno, y Sí. sí, y hay algunas avenidas en las que hay un carril particular para la bicicleta que, pues, entre otras cosas, también agiliza el tráfico en Bogotá, que yo Uh-huh. creo que ustedes han podido saber, creo, si no estoy mal, somos la ciudad que tiene el peor tráfico, de los peores tráficos en el mundo. nosotros Creo que somos Podemos la somos competir, segunda. ¿ah? Podemos Nosotros somos, competir. Ahí hay competencia bien fija. Ay, Bien, Ana hasta Lu, en yo no pandemia tenemos sé. tráfico nosotros. Ay, Ana Lu, yo no sé, porque cuando yo fui a Lima, sí, o sea, lo que decían taco, cuando yo fui, ya. Ajá. yo decía, sí, está lento, y el conductor que me estaba llevando del aeropuerto al hotel, cuando yo llegué, decía, esto es terrible, esto es el colmo, pero se movía, así fuera a 10 kilómetros, pero se movía, ¿no? Entonces yo le decía Ajá. al señor, ¿en serio le parece un taco monumental? Dice, sí, esto es terrible, esto es espantoso. Entonces me miró por el retrovisor y me dijo, ¿usted no le parece espantoso? Le dije, la verdad no. O sea, yo, en la ciudad en la que yo vivo, Ujú. claro, ocurren a veces circunstancias extraordinarias y esas, a veces que llueva es un asunto y te puedes quedar 2 horas Claro, quieto, o sea, no te mueves a 5 kilómetros por hora, no, quieto. Y en algunas de esas circunstancias, pues tienen que abrir, por ejemplo, los buses para que la gente salga a caminar, porque es claro. más fácil bajarse a caminar que esperar a que eso se resuelva, ¿no? Choques que parecen simples y
y realmente te dejan quieto por horas, horas. Entonces, y en Chile me pasó también que decían taco y yo decía, ay, ojalá esto fuera un taco en Bogotá, pero es que, sí, entonces Bueno, no me ¿quién diría que parecía... íbamos a competir por eso, eh? No, no, Hay no, no, tantas no, cosas por recordar. no, no, Ana Lu, no, 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 Bueno, no, 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 no lo quería mencionar porque lo mismo me han dicho, porque lo mismo me han dicho en Sao Paulo, en Río, que también el tráfico es ¿sí? terrible. Sí, 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 también me han Sí. dicho lo mismo. Yo he Entonces, visto, mira, creo, en Cali, yo he visto más tráfico saliendo de Cali que en Lima, por ejemplo. O sea, te diría Mm, por claro. Cali, por ejemplo, ¿no? Pero, sí, sí, el tráfico a veces Claro, es pero ahora el tema es la pandemia, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, las personas se están movilizando todos los días. exacto. ujú, Tú nos estás comentando hace un rato de que están Sí, volviendo a las universidades, ¿no? Entonces, tal vez el problema no sea estar en un salón de clases, ¿no? Sino ujú, movilizarse. Por ejemplo, claro, ¿cómo llego? claro, sí, sí, sí. yo para enseñar me movilizo de Magdalena a Chorrillos, por ejemplo, hago una ruta larga, una ruta de una hora, ¿no? Ujú, En transporte público. Y mis ujú, alumnos también hacen rutas parecidas para llegar a estudiar, ¿no? Entonces, claro, en ese trayecto eh, es un trayecto riesgoso, ¿no? Es un claro. trayecto riesgoso si es que no se toman los controles y los protocolos adecuados. Eso te iba a decir, Laura, Ujú, porque yo también hace poquito estaba conversando con unos colegas y de lo que estábamos hablando era de, por ejemplo, el manejo de las manos, del lavado de manos, cómo se va a hacer. Porque yo lo que estaba claro. pensando era, ok, vamos a volver paulatinamente, pero y entonces estamos buscando reducir las aglomeraciones. Y si necesitamos, por ejemplo, llegar de la calle y lavarnos las manos, vamos a tener que ir al baño, entonces nos vamos a aglomerar en el baño. O sea, estamos evitando aglomerarnos en el salón y nos vamos a aglomerar en el baño. Entonces, pues lo que varias universidades he sabido que han venido haciendo, incluida la universidad en la que yo estoy trabajando, es tener lavamanos disponibles en espacios un poco más abiertos que no sean Abiertos. solamente Ujú. el baño, ¿no? Y me parece que Ujú, en eso, yo esta mañana estuve haciendo trámites de la licencia, por ejemplo, la licencia de conducción que se me venció. Y sí me sorprendió muy gratamente que, por ejemplo, se piden citas para esos trámites, hay gel antibacterial por todas partes, limpian los dispositivos que tú utilizas, o sea, por ejemplo, hoy no sé cómo se llama el aparatico, pero es este dispositivo que para registrarte la huella, que te piden que tú lo pongas así. Entonces, cada vez que me di cuenta que sí están muy juiciosos con limpiar todos los dispositivos electrónicos ah, que uno utiliza con alcohol, después bueno, de que cada persona, está eh, bueno eso. sí, después de que cada persona se va, limpian todo, claro, por salud de quienes trabajan ahí, ¿no? Eso me pareció Ujú, muy bueno. claro. Pero también es cierto que me vine caminando hasta mi casa porque era a unas 20 calles y dije, eso que les acabo de decir, no soy capaz de subirme a un bus, Ujú, no, prefiero no. Claro, Y la me vine, preocupación, sí, es la sí, preocupación que tienes tú, como tienen seguro varios docentes en Bogotá y lo tenemos acá, ¿no? Y la sí, preocupación claro. también por nuestros claro, estudiantes, porque de hecho, a todos nos gustaría volver, pero teniendo, los cuidados y que también que las universidades o la ciudad nos otorgue claro. los cuidados mínimos, ¿no? Para poder volver. Ujú, Y pensando en eso, en que estamos varios profesores preocupados en este contexto que nos está tocando vivir como sociedad, pues la verdad que en este espacio tratamos de crear ciudadanía responsable. Entonces bueno, a los que recién se están conectando, Jennifer dicta un curso que se llama Antropología Filosófica. Mm. Entonces, tú, desde tu curso, por ejemplo, nos puedes comentar cómo podríamos cómo podemos construir ciudadanía, cada uno desde nuestros cursos. Ay, esa clase, por eso estaba sonriendo porque eh, pienso en esa clase y me siento bonito. Es un espacio genial.
Porque la clase nuestra está pensada pues para hacer y para analizar y estudiar y analizar las propuestas que desde la filosofía han buscado darle respuesta a qué es lo humano, ¿no? Entonces, hemos hecho un recorrido, pues, que a mí me parecía muy interesante yo decir lo mismo, sobre esta pregunta de qué es lo humano, qué es ser un ser humano y demás. Y esta clase ha sido una conversación muy interesante con mis estudiantes porque hemos buscado no solo explorar los autores, comprenderlos, ¿no? Relacionarlos, quién responde a la tradición de cuál filósofo anterior, cuáles son como las corrientes que surgen aquí, cuáles son las discusiones, qué ideas se cambiaron en determinada tradición y demás. Pero también ha sido muy bonito porque no hemos estado solo en eso, sino y eso cómo lo aterrizamos al mundo cotidiano, al mundo concreto, a las preguntas que tenemos todos los días, ¿no? Entonces esa ha sido una conversación bastante bonita. Y yo he notado como varios asuntos que se han vuelto transversales y creo que en eso empezamos como a generar un espacio para replantearnos unas formas de ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en una clase, esa fue una discusión súper interesante también porque habíamos terminado, me parece, que si recuerdo bien, habíamos terminado de estudiar los filósofos de la sospecha, que son Freud, Marx y Nietzsche. Y entonces estábamos como planteando los elementos en común y demás, y les ofrecí a mis estudiantes algunos videos de publicidad, ¿no? Que pudiéramos ver, recuerdo que había un video sobre una tienda que creo que es sueca o danesa, que en Europa es una cadena de almacenes que tiene que ver con decoración, muebles para armar y todo este asunto. Ikea, exacto. Ikea. Sí. Y ellos hicieron hace 2 años una publicidad sobre la familia y el énfasis del anuncio es que muchas personas en las familias que acaban, digamos, puestas en escena en ese anuncio, saben más de las Kardashians, Justin Bieber, saben más de estas personas que de su abuelito, de su mamá, de su papá. ¿Saben cuándo se casó Justin Bieber, dónde conoció a su esposa y por qué se casaron? Y no sabe cuándo se conocieron sus abuelitos, ¿no? Claro, el contraste es muy fuerte, ¿no? Claro. Y eso conversábamos con mis estudiantes cuando terminamos de ver el video que dura 2, 3 minutos. Bueno, el video cierra con, bueno, toda los monólogos de Tom. Te fuiste por un segundo, te fuiste por un segundo y pensé que... Te perdimos un par de segundos. Sí, pensé que te había ido. Yo, no, vuelve. No. Yo no me voy todavía. Y venía al final del anuncio unos monólogos sobre sí, la toma de conciencia del el hijo diciéndole a su papá, discúlpame, nunca te he preguntado cómo has estado, no sé ni siquiera en qué trabajas, pero sí sé qué hace Justin Bieber, me siento fatal, ¿no? Y hay monólogos de varios como en ese tono, y al final del anuncio dice que desconéctate y disfruta de las fiestas, porque nosotros nos vamos a desconectar del 23 de diciembre al 10 de enero o algo así, ¿no? Anunciando que todas las redes sociales de la cadena iban a cerrar. Entonces estuvimos conversando a propósito de ese anuncio. Ahí surgió una conversación que a mí me pareció muy interesante y me sentí este asunto muy bonito que creo que lo decía Gabriela Mistral, no me acuerdo si era Gabriela Mistral o Montessori, que decían que uno de los privilegios de ser docente es ver a alguien convertirse cada vez más en sí mismo. Y ese día yo sentí eso,
era muy bonito escucharles las preguntas, los comentarios, los contrastes que hacían mis estudiantes. Uno de los que hicieron, por ejemplo, fue este asunto de cómo la publicidad nos da una idea de que la ciudadanía es consumo. Es decir, tú existes en tanto consumes y en tanto consumes ciertas cosas de ciertas marcas, ¿no? Y a mí por lo menos me pareció, de verdad me sentí muy orgullosa de mis estudiantes porque a mí por lo menos me está preocupando esa noción de ciudadanía. Me preocupa que pensemos que los derechos se compran, me preocupa que pensemos que este consumo descontrolado, poco reflexivo, poco responsable con el planeta y con el medio ambiente, lo entendamos como una manera de ser ciudadanos, ¿no? Me preocupa que detrás también hay una idea muy, un asunto muy de la constitución de la subjetividad y de mi forma de construirme yo frente al otro, ¿no? Eso, por ejemplo, y me preocupa mucho y me parece muy interesante que mis estudiantes lo pudieran plantear, ¿no? Y claro, también algunos asuntos sobre, incluso conversábamos algo sobre este asunto de la Navidad, ¿no? Que tiene que ser de una forma determinada, que no puede ser de otra forma, ¿no? Que no se te puede ocurrir celebrar la Navidad con desayuno a la mañana siguiente, a la mañana del 25, o del 28, o del 22 de diciembre. No, tiene que ser... Bueno, tal día, tal hora, en tal lugar. Exacto. Claro. Sí, y tiene que ser así, tienes que comer determinadas cosas y no otras, ¿no? Y eso lo pudimos como conversar a propósito de ese anuncio. Vimos otro sobre... que estaba relacionado con imágenes de lo que deben ser las mujeres, que creo que fue un anuncio que fue relativamente, creo que se volvió viral, creo que fue hace 2 años tal vez, en el que una actriz neoyorquina muestra y dice, muestra imágenes y la voz en off de ella sigue la pregunta, plantea preguntas todo el tiempo, ¿no? Y estas afirmaciones del corte de sé delgada, pero es que estás esquelética, no te puedes engordar, pero acuérdate que a ellos les gusta que haya carnecita, maquíllate, pero no te maquilles mucho, sé atrevida, pero que parezcas puritana, sé sexy, pero no. Y al final conversábamos con mis estudiantes, es que, claro, una de mis estudiantes decía, es que esos son los mensajes que recibimos todo el tiempo, ¿no? Claro. Que las mujeres tienen que ser de una manera, pero también el opuesto, para ser un tipo de persona particular. Y entonces algún otro dijo, ¿y entonces qué? O sea, sí puedes ser flaca, pero no muy flaca. Si puedes tener, si te maquillas, pero no tanto. O sea, ¿qué es eso al final, no? Entonces un poco estuvimos discutiendo a propósito de ese anuncio. Claro, este caso fue bien específico de las mujeres, pero también pudimos explorar un poquito cómo emitimos unos mensajes a grupos colectivos importantes, grandes, ¿no? En los que le decimos es que tú tienes que ser A o B, ¿no? A los niños les decimos que es que tienes que ser callado, ¿no? A los adolescentes les decimos que es que tienen que ser conformes, ¿no? A los adultos les decimos que tienen que ser de determinada forma. Y eso nos abrió el camino para empezar a hablar de diversidades, ¿no? Y ese es un poco, en este momento, en ese punto va esa conversación con mis estudiantes sobre ciudadanías, ¿no? Porque también nos surgió un tema que nos resultó muy interesante y es hablar de las filosofías indígenas, por ejemplo, a propósito de esta, descubrimos hace poco, a lo largo de este semestre, pero hacía poquito, antes de esa clase, descubrimos la editorial Avia Yala, que tiene ya una tradición ya de 30, 40 años de estar publicando textos en filosofía latinoamericana, filosofía indígena, pensamiento afroamericano, ¿no? Entonces empezamos ahí también como a explorar con los estudiantes
toda esa perspectiva, porque un punto al que llegamos es que, pues, lo que, por lo menos hablábamos de Colombia, claro, pero si uno lo Claro. mira, se puede extrapolar a Latinoamérica. Sí, por Lo que tenemos supuesto. es diversidad, Ujú. En ¿no? Latinoamérica Entonces, eso es lo que sobra, Sí, diversidad. eso hay a diestra y siniestra. Y a veces no nos Es- damos cuenta que está ahí. claro, Lo ¿no? pasamos por alto. Y Ujú, estamos y a veces nuestros alumnos, nuestros estudiantes están en una esfera, están sí, en una burbuja ujú, que no ujú. les hace que acostumbrados a no mirar lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? exacto, Exactamente, en otras realidades, ¿no? Con otras luchas, otras cosas porque exacto, en el colegio, qué sé yo, estuvieron en esa burbuja, pero la universidad te abre otro panorama, porque en la universidad total estudias con personas que vienen de, como decías, ¿no? Vienen de provincia, que vienen de otras ciudades, con otras realidades, y te das cuenta ahí que, oye, no era yo y mi familia nada más, o sea, hay algo más allá de mi mamá, mi papá y mis hermanos. exacto. Y de mis compañeros de clase, ¿no? Porque también, yo me Ujú, acuerdo que yo les decía a mis alumnos, yo sé que ustedes ya tienen 9 semestres juntos, que ustedes son una familia, que se Claro, conocen, ¿no? ujú. Pero, claro. porque justo un día hablábamos, te comento, hablábamos de un comercial racista, ¿no? Que la empresa había no sé si intencionalmente, quiero pensarlo que no, pero era racista finalmente contra las mujeres Ujú, afroperuanas. ujú. Y claro, entonces yo les comentaba a mis alumnos también de ese comercial y me decían, no, es que yo no siento que haya racismo. Le digo, claro, porque ustedes todos los días se ven, todos los días están en el mismo grupo, entonces están en un lugar tan seguro, en su Ujú, burbuja segura, pero claro. Mm. hay que pensar en los demás, ¿no? En lo Ujú. que pasa allá afuera, ¿no? Entonces nos toca a nosotros como profesores poder tratar ese tipo de temas, ¿no? Y a nivel de Exacto, Latinoamérica, pues es muy grande y muy diversa. exacto. Y ahorita que te estaba escuchando, Lau, estaba pensando en dos asuntos. Uno, redes sociales y dos, las otras diversidades. Es que eh, mm, yo les he propuesto a mis estudiantes también, hablemos de discapacidad, Sí, nosotros. hablemos de Ujú, diversidades relacionadas con género, ¿no? Hablemos de eh, esto que les comentaba, de que cómo debe ser una mujer, también lo exploramos un poco con cómo debe ser un hombre. Y hemos ujú. también podido hablar hay unos asuntos de la crianza y de la socialización en ser hombre en sociedades como las nuestras que han sido, pues, tremendamente machistas, ¿no? Sí, En claro. las que si vemos los parámetros de crianza de los hombres en tanto ser socializado como hombre, ¿no? Están cruzadas por unos niveles de agresión impresionantes, al punto digamos, parece que la premisa fundamental de ayudar a que un hombre se socialice como hombre en las sociedades nuestras es, por un lado, someterse a la humillación, el abuso físico, Ujú. la agresión de todas las formas posibles Otra vez. Esa regresa. y que aguante, ¿no? Fuiste por otro segundo, pero ya Regresa, volviste. regresa, regresa. Laura te invocó. Y yo me puse aquí nerviosa, no sé si puede ser mi conexión de No te internet, que preocupes, no, creo que tranquila. Tú está, tranquila, no te creo que preocupes. Y, está no, inestable. y quería hacer justo hincapié en lo que mencionaba de las discapacidades. Justo fue nuestro primer episodio de esta segunda temporada que hablábamos de la realidad, no sé cómo es en Colombia, pero en Perú, y trajimos una experta también en el tema, no hay Ujú. muchas posibilidades de educación superior para personas con discapacidad. Y de todo tipo, o sea, sea discapacidad física, discapacidad mental, no hay el acceso. Entonces yo me ponía a pensar, cuando yo estaba en el cole, estudié, me acuerdo, con un chico que era sordomudo y era difícil para él. O sea, y Sí, era difícil ya ahí, y éramos un salón reducido, éramos que 12 personas, y éramos chiquitos, o sea, éramos cositas, ¿no? Pero ya en la universidad es otra cosa, ¿no? El tema, algo tan sencillo como las rampas para que uno en silla de ruedas pueda llegar al salón,
Yo decía a Laura que estoy en una universidad donde construyeron una rampa que ni el que caminaba podía pasar por la rampa. Entonces, el que va en silla de ruedas, ¿cómo das la vuelta? Y todo. Si yo con mi mochilita a veces no podía dar bien la vuelta, y si el que está en silla de ruedas no pasa nunca por ahí. Sí, con una inclinación de 60 u 80 grados. Sí, una cosa así, ¿no? Pero sube por ahí, ¿no? Entonces, construir también en base a eso, ¿no? A los alumnos que tenemos, que es una realidad, por lo menos en Perú, que de pronto es muy similar en Colombia, no hay ese acceso todavía y no entendemos las necesidades de las otras personas. Y ahí viene el tema de entender, como tú decías, ¿no? Todo tipo de diversidad, ¿no? Sí. Cómo funciona, cómo es y cómo podemos mejorar, ¿no? Y a nivel de cuerpo de docentes, con Laura venimos trabajando una especie de investigación que está en pañales, ¿no? De cuántas mujeres realmente enseñan en educación superior. O sea, cuántas tienen la oportunidad de realmente enseñar, de tener un aula, ¿no? De estar a cargo de... Porque hay muchas que hacen estudios de superiores, ¿no? Que tienen maestrías, que tienen doctorados, pero no están en el aula compartiendo lo que saben. ¿Por qué no? O sea, también tiene que haber una diversidad del enfoque con el que se enseña, ¿no? Y eso ayuda a formar la ciudadanía, porque no solamente son alumnos todos formados con hombres con un enfoque masculino, sino también hay el otro enfoque, la otra perspectiva que es necesaria para formar una ciudadanía más completa, pienso yo. Exacto. Y sabes que también, que yo creo que es importante y está vinculado con lo que tú mencionabas ahora, y es poder tener espacios para desnaturalizar ciertas cosas, porque en el escenario de lo público y que tiene que ver con ciudadanía, eso afortunadamente lo pudimos conversar con mis estudiantes también, es que, por ejemplo, en los casos de discapacidades hemos asumido que son las personas a las que se tienen que adaptar, no que las comunidades se tienen que adaptar. Entonces, por ejemplo, yo estoy apoyando el proceso de investigación de un estudiante de maestría de la Escuela de Ciencias Humanas, y él está haciendo, digamos, esa tesis a mí me abrió los ojos porque yo tenía, digamos, ese era un punto ciego mío digamos, en mi postura de aula, en lo que yo diseño para las clases, pero ya he tratado como de ir incorporando y poniendo el tema en mis asignaturas porque me parece que es relevante. Y esta tesis es sobre la experiencia de estudiantes en condición en situación de discapacidad auditiva de algún nivel, incluidos pues personas sordas profundas o con algún nivel de pérdida auditiva, que se relacionan con estudiantes oyentes en un colegio público en Bogotá. Nosotros tenemos la política de inclusión en instituciones educativas aquí en Colombia, pero pues como pasa en muchas ocasiones, claro, trasladar de la política pública y la ley a lo cotidiano, eso ha implicado unos retos importantes. Sí, obviamente. Y lo que hablábamos con este estudiante que está haciendo esta investigación es eso, hemos pensado en lo cotidiano, que son las personas en situación de discapacidad las que se tienen que adaptar a algo que se llama normal. Yo estoy teniendo muchos problemas con las palabras normal y verdadero, porque me parece que han sido las formas en las que hemos construido unos imaginarios sociales, digamos, en la sociedad en la que yo que más he conocido, que es esta, pero también he podido ver algunos elementos comunes en Latinoamérica y en el mundo también, que hemos construido sobre esos dos elementos unas estrategias también de disminución del acceso a las oportunidades, una naturalización de la exclusión, ¿no? Por ejemplo, eso, estamos pensando que ellos no son normales, ¿no? Entonces ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo de ser normales, son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo de ajustarse. Por ejemplo, y eso también lo mencionábamos con mis estudiantes en alguna clase, debería ser más natural, también estoy teniendo problemas con esa palabra, que por ejemplo, natural. Si tenemos un estudiante que tiene está en situación de discapacidad auditiva, que sea normal, que entonces varios compañeros aprendan lenguaje de señas y los profesores aprendan el lenguaje de señas, porque es él el que tiene que aprender a gesticular, solo él. O sea, la responsabilidad de la adaptación no recae
sobre el sujeto. Uno diría la estructura social también, en la que está viviendo, también debería ser de alguna manera agente activo en el proceso de que se adapte, sí, ¿no? claro. Pero eso no ocurre. O sea, los profesores que hemos tenido estudiantes, yo en alguna oportunidad tuve estudiante ciego y me sentí mal porque yo no tuve el tiempo, no me supe organizar para tener el tiempo para aprender braille, ¿no? Claro, sí, es No lo que iba a aprender, definitivamente. no lo iba a aprender en 2 semanas, porque es No, otra lengua, ¿no? claro, obviamente es que justo ese es el tema, ¿no? La responsabilidad que tenemos como docentes de hacer la clase para todos nuestros alumnos, ¿no? Que todos puedan acercarse a la clase, que todos salgan, y a veces no nos da tiempo. Yo estoy dictando un curso que es intensivo especializado, donde solo tengo 10 alumnos, y no me da el tiempo, y tengo 10 nada más. Y a veces quiero dedicarme solamente a uno, y oye, a ustedes 9, espérense un ratito, ¿no? Tengo que dedicarle este uno, pero no me da el tiempo. Vamos a revisar los comentarios, Jennifer, porque si no, la gente se me resiente porque no leo sus comentarios. No. Entonces, tenemos Que por aquí... sigamos disfrutando todos. Sí, Claudia Yanet te manda saludos, dice Jennifer 100%, lo voy a poner por ahí. ¡Qué linda! Muchas gracias. Isabel Vidal nos compartió el enlace del comercial que hablabas, lo cual está buenísimo. Y también nos dice que es un excelente programa y en este contexto es importantísimo. Y como lo decíamos al inicio, nosotros no esperábamos que el haber decidido hablar de ciudadanía hoy tuviera, o sea, no está nada relacionado, no es una respuesta a lo que está pasando, pero acompaña a lo que está pasando definitivamente, ¿no? Entonces, nuevamente gracias por estar con nosotros hoy día, Jennifer. Y tenemos una pregunta aquí de Juan Carlos Castro, que espero que todavía nos siga viendo. Lo siento, Juan Carlos, nos demoramos un poquito. Dice, ¿qué opinas de seguir a lo que dice la mayoría? ¿Siempre lo que la mayoría piensa es lo correcto? ¿Qué opinas, Jennifer? Cuéntanos. Yo creo que ahí tenemos un reto en 2 sentidos, ¿no? Yo creo que sí es importante primero que pensemos en si necesitamos, yo iba a decir formación, pero no me está gustando la palabra porque cuando alguien está en proceso de formación no quiere decir que no tenga forma, pasa de amorfo a formado. Y no es verdad, ya no puedo estar de acuerdo con eso, pero sí me parece que se necesitan unos espacios de aprendizaje para el debate, lo que conversamos las 3 en algún momento, la información de calidad, el contraste de la información para un ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué traigo esto a colación? Yo me estoy cuestionando mucho los asuntos sobre la mayoría, realmente. Porque las redes sociales tienen una capacidad enorme de conectarnos, son un espacio de expresión de muchas dimensiones de lo humano, y en ese sentido me parece muy interesante. Yo voy a confesar, no soy tan consumidora últimamente de cosas, justamente porque hay un asunto con la mayoría que no me está saliendo, no me estoy sintiendo muy cómoda con eso, ¿no? Es decir, los contenidos en redes sociales que más me interesan no son los que tienen más likes, pero sí he visto que hay personas, digamos que lo he visto en lo cotidiano, para las que tengan un mayor número de likes les parece representativo, se vuelve un criterio de selección, y a veces los contenidos son unas cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible que esto tenga este montón de likes? No lo puedo creer. O que al tener ese montón de likes la gente comparte unos contenidos, yo por lo menos no, ya digamos he intentado construir un código de ética mío, que seguramente no es el de la mayoría, ¿no? Por ejemplo, difundir imágenes de niños, no me gusta, nunca posteo nada que tenga que ver con niños, pero yo veo muchas mayorías en redes sociales que lo muestran, y a mí me parece, o sea, me pongo a pensar en la huella digital de ese niño, ¿no? Exacto, claro. Que no me agrada mucho. Videos en los que hay algún tipo de agresiones, asesinatos y ese tipo de cosas. Sé que puedo sonar cursi. En algún momento un estudiante me hizo el chiste en una clase de ¿por qué estás tan budista, profe?
Yo prefiero eso. Claro. Sí, yo prefiero eso, realmente no, o sea, yo no me siento responsable en el uso de redes sociales con eso, ¿no? Entonces, eso en ese sentido, hay un concepto de la mayoría que siento que cada vez tiene más peso, que empezó en redes sociales y como que se está también permeando a nuestros contextos cotidianos, ¿no? Por otro lado, sí, el acceso a la información de las mayorías también me está preocupando. Me está preocupando que en en las mayorías, así como diría Foucault, es como la interpretación de la interpretación, ¿no? Porque también yo tengo una imagen de esas mayorías, ¿no? Tendría que contrastarla porque esa mayoría no sé cuántos son, ¿no? A veces tenemos una construcción del otro o de los otros colectivos que no corresponde con lo que realmente son. Y yo a veces tengo una imagen como única de un determinado colectivo y cuando lo conozco un poquito, lo que estábamos hablando ahora, me doy cuenta que es más diverso, ¿no? Entonces creo que también hay una imagen de la mayoría que la hemos compartido y a veces esas mayorías no son tan mayoritarias, por ejemplo, y no son tan únicas, no son una sola versión, ¿no? Ayer en clase estábamos hablando con mis estudiantes, nos surgió un asunto, estábamos hablando de las minorías. Entonces estábamos hablando de que, por ejemplo, en Colombia, estamos teniendo debates fuertes en distintos frentes, en distintas dimensiones, sobre la situación de las mujeres en el país. Por ejemplo, desde antes de la pandemia, el desempleo femenino suele ser el doble del desempleo masculino. No tenemos políticas públicas para mujeres cabeza de hogar, por ejemplo. No tenemos una política pública de cuidado. Hasta ahora en Bogotá se está haciendo una política distrital del cuidado. Esta semana salió un informe del Departamento Administrativo de Estadísticas, que toma toda la información estadística del país, y ese es un registro sobre las brechas entre hombres y mujeres. Y ahí una de las cifras más fuertes es que las mujeres en nuestro país con altos niveles de formación, porque cada vez tenemos más acceso a la universidad y cada vez somos más las mujeres que nos graduamos de la universidad, ganamos 20% en promedio en el país, 20% menos que los hombres, con incluso la misma o menor formación para los mismos cargos, ¿no? Y entonces eso nos llevó a hablar de grupos indígenas, de poblaciones afro, de personas en situación de discapacidad, de mujeres. Resulta que en Colombia nos han tratado a las mujeres como minorías y somos el 54% de la población. ¿Perdón? Pues pasa en varios países realmente, Sí, donde es somos que la un verdad, montón y... Pero es O sea, mundial, ¿no? es una realidad mundial, ¿no? es una realidad mundial donde somos más y realmente hasta a veces aportamos más a la sociedad, pero nos consideran no una población de minoría y es como que no han sumado bien, o sea, no han hecho bien el censo. Las cifras que están saliendo últimamente en varios países de Latinoamérica, pero parece que es tendencia en el mundo, el trabajo doméstico de las mujeres no remunerado representa entre el 20 y el 30% del Producto Interno Bruto. Por lo menos aquí en Colombia se está moviendo así. En México creo que es un poquito más alto, creo que llega a ser un poquito más del 30%. O sea, es que ya nada más con eso, imagínate el golpe económico de la vida cotidiana que nos va a significar que se empiecen a implementar políticas que pagan el trabajo doméstico que hasta ese punto no era remunerado, ¿no? O que lo dejemos de hacer. Eso también va a ser un asunto que todavía no lo hemos hecho. Y lo que hablamos con mis estudiantes ayer, hablando de las minorías, suma las minorías. Y se vuelven una mayoría, o sea, sí, Por supuesto. Exacto. En algún momento, no sé, en algún momento consideramos solamente un grupo como la mayoría y nos olvidamos del resto de grupos. Cuando yo recuerdo que estaba haciendo mi maestría y hablábamos justamente de eso, de las minorías que nos representan en el Congreso, ¿no? En el Parlamento, y yo no he sido hasta antes de la maestría no era muy metida en temas de política, y me acuerdo que empecé a leer y averiguar más y decía, oye, pero entre los indígenas, los mixtos, esto, lo otro, en realidad no están bien representados en el Congreso, y claro, hoy lo vemos con todo lo que está pasando, ¿no? Pero no están bien representados, y yo decía, ay, hay que hacer
una reforma, ¿no? Yo, mi reforma de uno, porque nadie me escuchó, ¿no? Entonces, pero es cierto, o sea, todas esas minorías, como tú dices, las sumas se vuelven una mayoría, pero nadie se da cuenta, o sea, nadie le toma importancia. Y dejamos que un solo grupo se vuelva la mayoría cuando no lo es, ¿no? Exacto, No, y claro. les quería plantear eso a propósito de la pregunta que estábamos considerando ahora, ¿no? Yo Uh-huh. por eso es que estoy como con estos asuntos de la mayoría, me los estoy cuestionando mucho, ¿no? Ahora, también lo que encuentro es que hay, no me gusta decirlo, la verdad, perdón la confesión, y acá en confianza Confesiones de me profesoras sentí, conversando. sí, sí. A mí me está preocupando mucho el poder que tiene la publicidad para ser pedagógica. Es decir, que la publicidad, y yo pensé que los seres humanos contemporáneos teníamos claro que la publicidad era una ficción, que era una ficción bonita, que es una narrativa que apela a algunas circunstancias que quisiéramos vivir, ¿no? Es decir, que si yo utilizo el champú de determinada marca, voy a ser supremamente atractiva porque voy a tener un cabello precioso, ¿no? Y voy a salir a la Uh-huh. calle, etcétera. O que los hombres usan determinada marca de Auto. perfume, colonia, y van a Claro. salir, auto, camisa, máquina de afeitar, en fin, y van a salir también una cantidad de seguidores y de personas, pues que yo pensé que teníamos el acuerdo social claro de que todos veíamos eso y No. decíamos, ¡ay, qué bonito! O sea, pero todos sabemos que eso no ocurre, que eso no es el mundo real. Infortunadamente, yo sí he sentido, y eso sí me está preocupando mucho, que la publicidad se ha vuelto pedagógica, en el sentido en el que esa noción que teníamos de esto es bonito, no, o sea, tiene que ver con mis aspiraciones, sí, pero eso no va a ocurrir, esa línea divisoria se rompió. Entonces Uh-huh. estamos en un asunto en el que realmente, por ejemplo, a mí todavía me choca mucho, y acá en Colombia todavía pasa, no me explico por qué ocurre, que en los anuncios de detergente para la ropa, detergente lavalosa, aparecen mujeres Sí. lavando la Todo el losa. tiempo. Y hay personas que están creyendo que es así, porque aparece en televisión con el anuncio de determinada marca de Claro. detergente. Uh-huh. Y es que en verdad sí se forman, o sea, más que las personas de pronto adultas, tú y yo, se forman los niños realmente y los jóvenes, porque el hijo crece, ¿no es cierto? Está en vacaciones en la casa, crece viendo tele, está viendo dibujos animados y pasa el comercial de la mamá lavando, pasa el comercial de la mamá limpiando y pasa el comercial del papá limpiando el carro para irse a trabajar. Pues es otra, o sea, ahí se va formando, como tú dices, no se vuelve pedagogía, o sea, es de ahí de Claro. donde uno aprende. ¿No? Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? Y justo por ahí tenemos un comentario de Dali González que nos dice que es terrible que usen los niños para cualquier tipo de publicaciones en redes. Y eso es cierto, o sea, y con tanto el peligro que hay en redes hoy, yo tengo a veces amigos que han tenido hijos y que publican fotos de sus bebés cada 2 minutos, y yo, no, porque te van a robar las fotos y les van a usar para otras cosas, porque no tienes seguridad en tu Facebook, en tus redes son abiertas y publican fotos del bebé cada 5 minutos y, ay, Dios mío, les van a robar la foto para otra cosa, ¿no? Y los usan para publicidad también, ¿no? Y Claro. es ternura, ¿no? Tú eres el bebé y dices, ay, sí, lo que el bebé venda yo lo compro, ¿no? Porque es así. Eso también, ese es otro imaginario que yo he visto también muy reproducido en la publicidad, lo que tenga que ver con niños que nos mueva, Claro, te va a vende, ¿no? vender. Y un poco lo que se está hablando, y eso también me ha sorprendido mucho, que en pedagogía y en investigación en educación, toda la explosión del uso de herramientas tecnológicas me parece paradójico. Nos ha puesto a pensar en el componente emocional. Las personas están tomando decisiones con base en las emociones. Por eso también decía Sí, yo creía que no es que esté abogando por una racionalidad a ultranza, fría, no, no, y que claro. dejemos lo emocional, no. Pero respecto a la publicidad, yo sí pensaba que teníamos claro que había hasta cierto punto la publicidad tiene unos componentes digamos, derivados de lo cotidiano, pero que todos teníamos claro que eso no era así, ¿no? Pero resulta que lo que tenemos es una explosión
de unas ficciones que estamos entendiendo como los grandes relatos y las grandes narrativas, con un peligro que estoy encontrando, y es que si yo no me ajusto a esos relatos, el problema lo tengo yo. Por ejemplo, volviendo al caso de los niños, yo no sé en qué momento, yo estaba un poco preocupada por asuntos como la alimentación, ¿no? Eh, por ejemplo, he venido, yo no consumo ningún producto lácteo hace ya como 3 o 4 años, y me acuerdo que tuve discusiones fuertes con algunas personas que me decían, ¿cómo eres de exagerada? Pero es que esto es terrible, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que tú no puedes vivir sin leche, pero ¿cómo vas a vivir sin queso? Pero y la vitamina D y el calcio y bla, bla, bla. Entonces me puse a estudiar y otra vez, ¿no? Un poco, para mí es central que una decisión que yo tome tenga por lo menos varias fuentes de información. Pues me di cuenta que no es cierto que el componente de calcio más fuerte venga de la leche, ¿no? Me estuve documentando, exacto, me estuve documentando y hubo un argumento que se me volvió como pilar de mi decisión, porque me pareció muy sensato, y fue este: ¿en qué momento empezamos a pensar que la leche de una especie, discúlpeme, sirve para ayudar a formar a las crías de otra especie? O sea, ¿cuándo has visto tú una cebra bebiendo leche de delfín? ¿Cuándo has visto tú una cebra bebiendo leche de elefante? Claro. Porque los seres humanos dijimos que la leche de vaca es la que nos ayuda, la leche de vaca le sirve a los terneros, ¿no? Porque la leche de vaca sin procesar para el organismo humano es supremamente fuerte. Las vacas tienen 4 estómagos, por favor. Y nosotros hemos construido este relato de que es importante para los niños, hay que consumirla. Todos los anuncios que tienen que ver con lácteos apelan a la familia, a la niñez, etc. Lo mismo ocurre con los cereales, por ejemplo. ¿Quién dijo que los cereales de caja son lo que un chiquito necesita para desayunar? ¿No? Pero, claro, dentro del relato también existe, que fue un poco lo que yo sentí en algún punto, ya no tanto, y ya estoy un poco más tranquila, pero sí es un poco como que dentro de esos relatos de la mayoría, si tú te quedas fuera, tú eres mal, tú estás mal, tú eres el anormal, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Cuando yo le comentaba a ciertas personas que ya no quería consumir leche, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y yo empecé a responder, lo mismo te digo, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo que eso funciona? ¿Quién te dijo que eso es así? ¿No? Y un poco conectando con lo que estábamos mencionando sobre las mayorías. Por eso es que yo estoy como revisando esas imágenes de la publicidad, esto que estamos entendiendo de los consumos, porque claro, también hay otras mayorías, un poco lo que decíamos ahora, junta las minorías, junta los reclamos sociales, las necesidades sociales derivadas de las desigualdades tan profundas que vivimos en nuestra región, y no son minorías, no somos minorías. No son, no son. Y lo estamos experimentando, ¿no? Mira, por ejemplo, acá Isabel Vidal nos dice, creo que el trabajo de ama de casa debería ser remunerado y reconocido. Entre nosotras las mujeres deberíamos de borrar de nuestros cerebros el comentario, eres ama de casa, no haces nada, ¿no? Claro, es algo, lo que hablábamos esto, ¿no? De cómo creamos ciudadanía, ¿no? Si estamos acostumbrados a ver ciertos patrones en la sociedad, ¿no? De que esto es el deber de las que son madres, o ese es el deber de ser mujer, y el deber del hombre es, no sé, pues, chicas, ¿cuáles son los estereotipos? Mantener la casa. proveer, cuidar. Proveedor, ¿no? Eso. Y como dice Joyce Zabaleta, ¿no? Estereotipos de género que deben cambiar y que deben cambiar ya. O sea, estamos en este mismo tema hace más de 60 años, me parece, ¿no? Sí. Y aunque cambie la narrativa y aunque cambien las plataformas, ¿no? Igual seguimos siendo ciudadanos preocupados, ¿no? Como docentes, ciudadanos preocupados que queremos que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico,
como tú nos dijiste cuando estábamos en la mitad del programa, nos decías, ¿no? La idea es ver cómo se transforman en las personas Exacto. que quieren llegar a ser, ¿no? Y la única manera es esa, ¿no? Que se hagan preguntas todo el tiempo, que no acepten lo que la mayoría dice o lo que el status quo todo el tiempo te está bombardeando en las redes sociales o en los medios de comunicación. Sí, y que podamos también pues, generar los elementos, ¿no? Para que puedan llegar a esas preguntas. En una clase pasó, que les quiero contar esta anécdota que fue súper simpática, o estábamos con una estudiante, no recuerdo qué tema estábamos conversando, y de pronto dice, ay, Jennifer, disculpa, es que quiero hacer este comentario, es que acabo de ver que este youtuber, no recuerdo cómo se llama, la verdad, se gana 900 millones de pesos al mes. Eso deben ser como unos, a ver si hago la conversión rápido porque no me da... Como $9,000, ¿puede ser? Creo. Yo aquí, una experta en matemáticas, yo. Aquí sacándole lustre al título de comunicadora. Creo que es $9,000. Yo O creo creo que que más, sí ¿ah? podría, yo creo que sí podría ser, espérame. Sí, acá el dólar ha subido con los problemas que hay. Está subiendo el dólar. Sí, amiga. Dice ahorros. Sí serían, o creo que sería un poco más, ¿sabes? Bueno, estoy haciendo aquí la conversión. Dato exacto serían casi $250,000 Ok, al está mes. bien lejos yo. Es un montón de plata. Sí, y entonces decía mi estudiante, ¿en serio? ¿Un youtuber se gana más de $200,000 al mes? ¿Pero qué hace? Entonces empezamos, ¿no? Pero espérate, o sea, si yo pongo ese titular porque lo tomó de un titular de periódico, si yo lo pongo así, sin contexto, pues claro, eso es un dineral, ¿no? Pero, a ver, vayamos bien. Todo negocio necesita unos costos de producción. ¿Cuánto puede ser eso? Entonces, en edición, en cámaras, en equipos, en nómina de las personas que se encargan, porque no debe hacerlo solo, ¿no? Debe tener un equipo de personas. El estilista, el vestuarista, quien hace la edición, quien le hace todo lo de fotografía, Claro. ¿no? O sea, vayamos calculando por ahí eso cuánto puede ser. Pongámosle que ahí, sí, pongámosle que sean Claro, 5 personas, hay todo un equipo detrás. por lo menos Exacto. son 5,000, $10,000 de nómina. Agreguémosle Claro. otro tanto de equipos, no sé, entre 20 y $50,000 en equipos, ¿no? Entonces, claro, ve tú sacando de ese ingreso, supuestamente, de ese ingreso que ve sacando cuánto tienes que destinarle al negocio para eso, ¿no? Ahora, ve también mirando de dónde viene ese dinero. ¿Viene por estar en YouTube? Pues según he podido entender, el negocio en YouTube ya no es tan rentable como hace Claro. unos años, ¿no? Entonces, tú tienes que pagar publicidad y también depende de en qué canales vas a hacer publicidad. En Facebook, si lo vas a hacer, creo que es un poco más costoso a determinadas horas, determinados días, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un poco como así, grosso modo, la cuenta y alguien dijo en algún momento en clase, ay, yo no había pensado en eso. Entonces, del asunto del pensamiento crítico, Claro. cuidado porque esa pieza de información tiene un contexto. Búscale el contexto, o sea, busquémosle el contexto, aterricémoslo al mundo real, ¿no? Eh, otro asunto que me parece que también habría que ponerlo y aterrizarlo en lo cotidiano y es, se está generando como una expectativa muy alta sobre los negocios que están vinculados a YouTube y demás, en los que si yo invierto $1,000, gano Claro. $200,000 al mes, ¿no? Si uno ha tomado alguna clasecita de organizaciones, administración, negocios, finanzas, contabilidad, algo así, ¿no? Muy básico, uno sabe que las ganancias de un negocio, o sea, de los negocios bien constituidos, pues no supera el 30%, Claro, 40%, Claro. de ¿no? Sí, ganancia. obviamente Y le va es bien. todo un trabajo, ¿no? O sea, ahí hay todo un pensamiento administrativo detrás y
Y es importante lo que dices, ¿no? El pensamiento crítico que va acompañado de lo que hablamos todo el momento aquí el día de hoy del formar ciudadanía, ¿no? Porque ser ciudadanos es tener pensamiento crítico respecto a todo, a lo que lees, a lo que escuchas, a lo que ves, como dices, en la publicidad, porque la publicidad busca enseñar, busca reflejar una realidad también, ¿no? Busca lo que pensamos. Pero ha estado muy interesante, Jennifer, tenerte el día de hoy en el programa. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Eres nuestra segunda, creo, invitada internacional y estamos muy felices también de a través tuyo poder aprender sobre Colombia, ¿no? Y te agradecemos nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta noche y esperamos tenerte nuevamente en la tercera temporada o en otras cosas que estamos armando con Profesoras Conversando, que ya les iremos contando para el próximo año. Y nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo, Jennifer. No, a ustedes de verdad, muchísimas gracias por el gusto de poder conversar. A mí me encanta este espacio porque es que es en la conversación donde nos encontramos, ¿no? Claro. Esto, la experiencia cotidiana, mira, yo he visto esto, pero me estoy preguntando aquello otro, ¿no? Entonces Claro. me parece también muy bonito y hay algo que como que yo rescato de todo este remesón que nos ha significado la pandemia y es unos puntos de encuentro que digamos que están pasando por otro lado, ¿no? Una forma de conectar con el otro en términos de la empatía, la solidaridad, ¿no? Las preguntas comunes, porque creo que lo que más tenemos son preguntas, ¿no? Y a veces uno se siente como, pero ¿seré yo el único que me estoy preguntando todo esto? No, generar estos espacios. No estamos solos. Ah, sí, eso iba a decir, es como, ay, qué alivio, ay, no estoy sola. Y estamos, sí. Claro, si nos acompañamos, seguramente algunas respuestas vamos a poder tener. Entonces, no, para mí fue todo un gusto, como siempre. No, gracias a ti, muchas ya gracias es parte de este espacio. No, te gracias a ti. Un abrazo, muchas gracias. Un beso desde mi esquina, un beso. ¡Mua! ¿Verdad? Que estamos en esquinas distintas del Estamos mundo. en esquina distinta. Un beso enorme desde mi esquina y desde la esquina de Laura también. Muchas gracias. No, gracias. A ustedes, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Qué interesante. Bueno, exacto, ha sido muy interesante y creo que tenemos un largo camino por recorrer todavía respecto a formar ciudadanía y es en estos momentos, en este contexto en el que estamos viviendo, donde se demuestra más nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Y el fruto también de lo que hemos ido formando a nuestros estudiantes. Y bueno, la próxima semana, hablando de estudiantes, tenemos a un alumno, así como en la temporada anterior, creemos que siempre es importante, no solamente entre nosotros como docentes, darnos feedback, retroalimentación y aprender de nosotros, sino también de nuestros alumnos. Así que vamos a hablar del rol de estudiante en todo este contexto, en el contexto de la pandemia, en el contexto político-social que estamos viviendo, ¿no? Es Gonzalo Bueno Bustios, que va a estar con nosotros la próxima semana, así que los esperamos nuevamente a todos los que nos han seguido en esta conversación que ha estado recontra, intensa e interesante, para continuar, ¿no? Para seguir hablando de ciudadanía, para seguir hablando de la formación de nuestros alumnos. Los esperamos el próximo viernes a las 8:30 de la noche y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Sí, por supuesto. No olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Anchor y compartir el hashtag Profesoras Conversando. Gracias. Esto es Profesoras Conversando, un espacio para docentes de educación superior y bueno, y ya saben, por favor, sigan las recomendaciones que les dimos al inicio del programa. Si van a marchar, por favor, cuídense mucho, protéjanse, sigan los protocolos y si han decidido quedarse en casa, también infórmense. Si van a generar contenido, infórmense mucho. Muchas gracias. Gracias, que tengan una buena noche. Un abrazo. Chao, Ana Luz, gracias. Chao.